Continuamos en el gobierno de la mañana, donde todo comienza, prosigue y nunca termina. En este jueves 20 de octubre del año 2022, son las 7:46 minutos y en este momento le corresponde el turno para hacer su comentario a nuestro compañero y coordinador José Luis Mendoza y Cervantes. Muchas gracias, Nayib. Nuestro saludo cordial para ti, para todos los compañeros en cabina, para esta estación y su gerencia encabezada por don Bienvenido Rodríguez y por supuesto para todo el país que nos escucha a través de las frecuencias compartidas de la Z101. Como siempre, nuestro respeto a don Álvaro Arbelo, hijo, desde aquí nuestros mejores deseos de recuperación de su salud. Dos temas, ambos están relacionados al tema seguridad y un enfoque que de alguna manera voy a compartir gran parte del comentario de Felipe, pero que lo quería hacer a partir de otro punto, y era la ley de tránsito. Primero voy a iniciar por el tema, uno de los temas que más conmueve, sobre todo cuando uno ve el drama de las familias afectadas, y son los desaparecidos. Un país como la República Dominicana, que no ha tenido una guerra civil, que no ha pasado por los procesos como sí pasaron otras naciones de América Central hasta hace pocos años, incluso pocos lustros atrás. Guatemala, El Salvador, Nicaragua vivían situaciones de conflicto interno que provocaban desplazados, desaparecidos, y donde todavía se hacían aquellos famosos grupos, tribunales de la verdad y por supuesto intentos de búsqueda de desaparecidos. El caso colombiano con sus guerrillas de las FARC y de otras denominaciones y otras naciones de América Latina. Bueno, la República Dominicana no ha tenido una situación similar en décadas, en años, y sin embargo engrosa cada vez más el número de personas que en una sociedad que está en paz, en teoría, que no tiene conflictos de alta intensidad, que no tiene insurgencia interna, y donde si bien han existido históricamente secuestros, y donde si bien han existido, por supuesto, importantes casos de homicidios y de otros crímenes importantes, bueno, uno da por sentado de que no ha habido estructuras, sobre todo del Estado, o estructuras que se apoyen en instituciones oficiales para desaparecer personas. Siendo así y dando por sentado esta situación, llama mucho la atención como por años, y hay un extraordinario artículo por ahí del buen amigo Dalton Herrera de hace unos años, y que deberías refrescarlo, porque lo que ha pasado en los últimos meses da para más, da para mucho, del tema de la desaparición de personas. Que conste, yo soy de los que cree oportunamente que no todas estas desapariciones necesariamente están relacionadas a lo mismo. Existen muchos casos, no quisiera numerarlos ni señalarlos, donde existen importantes indicios muchas veces de la persona que se suicida, que se lanza al mar. Hay varios casos, de hecho, de personas que las últimas veces que se les vio se acercaban a ciertos puntos donde han ocurrido estos hechos, pero no existe el fardo probatorio, no existe ese video, no existe a veces ese testimonio que pueda llevarse ante un ente de la justicia, ante un interrogatorio oficial. No tenemos la certeza. La certeza, y el que no tiene la certeza, lo mata la incertidumbre. Lo mata la incertidumbre, el que es padre, el que es hermano, el que es esposo, la que es viuda de esa persona que ha desaparecido. Luego tenemos otros casos donde bien ha faltado, y claramente es la parte de ese tema que pienso cerrar primero, un elemento, y es, señores, la composición de nuestra fuerza policial actual. Una fuerza policial compuesta todavía por las mismas divisiones y subdivisiones que tenía hace varias décadas, y donde las llamadas nuevas o últimos departamentos no son más que el renombramiento de algunos que ya existían, y donde, dependiendo el nivel a veces de celo que tenga la persona que lo dirige, porque muy buenos oficiales los hay, lo sabemos. Este país, señores, ha invertido lo que no tiene nombre en formar muchas veces a policías en capacidad investigativa, en criminología, en mandarlos al exterior, a hacer seminarios, cursos, a prepararse. Que no tenga nadie la menor duda que se ha invertido un fardo importante. Lo han hecho las administraciones pasadas y lo sigue haciendo la presente. Ahora, ¿qué ha ocurrido con muchos de esos policías? Que cuando retornan al país, por una serie de conflictos de interés que se dan a lo interno de una institución donde, hay que decirlo, la transparencia ha brillado por su ausencia, y donde la justificación de movimientos y donde la justificación de los puestos muchas veces tiene más que ver con coyunturas temporales, ha dejado muchas veces fuera esos policías, que luego, adivinen qué, se ha creado una cultura dentro, alimentada también por ese enorme descuido institucional, donde se señala, y lo recuerdo por un ex jefe de policía que nos lo confió
una persona que respetamos mucho, que nos hablaba de cómo él sale, se prepara, retorna en una condición en la que él entendía que iba a ir a un lugar a donde sus conocimientos iban a ser puestos a disposición de esa institución y del país. Pero, ¿qué pasa? Al retorno se gana, sin necesidad de él haber hecho ningún esfuerzo, enemigos en una cultura interna donde los que estudian son peluchitos, son como esta guerrita dialéctica que a veces uno se ríe, pero que también a veces saca mucho del resentimiento social que tiene mucha gente. Que si los peluchitos, como le decían antes, ahora le dirán los popios, me imagino, porque los términos van cambiando de acuerdo a la época. No, pero y a veces la policía siguen siendo los peluchitos. Los peluchitos. Y a veces a esos muchachos que tenían formación, tanto hogareña como académica, entonces se les mandaba a un lugar donde no tuvieran ninguna influencia, se les engavetaba, como dicen ellos, fue la palabra, recuerdo que utilizó. Ese ex jefe de policía me decía, y para humillarme, ¿tú sabes qué fue lo primero que me mandaron a hacer, José Luis, cuando retorné de tal y tal lugar? Me mandaron a deshiervar el área verde de una cárcel. Obvio, no se imaginaban a veces el poder de la voluntad que tienen algunos individuos, y él logró igual avanzar, hacer una carrera que hasta el día de hoy es honorable y llegar a la jefatura de la Policía Nacional. Yo conozco por lo menos 2 ex jefes de la policía que cuando eran coroneles fueron enviados al exterior, específicamente algunos de esos lugares fue el FBI, fueron enviados al FBI a recibir entrenamiento. Así es. En investigación, de todo, a formarse, a prepararse. Así es. Y les ocurrió lo mismo que tú dices cuando llegaron. Ese que yo te digo me hizo las anécdotas. Ese es uno de ellos. Sí, me hizo las anécdotas. Y hay una cultura dentro que hay que luchar contra ella, señores, que es antiacadémica, que prefiere darle más valor, dicen ellos, al policía tigre, porque ese es el que va al barrio, ese es el que se roza con los delincuentes. ¿Con qué resultado? ¿Con qué resultado? ¿Cuál ha sido el resultado de tener esta especie de meritocracia que hace del supuesto tigre uniformado un mejor policía que el académico? Bueno, lo dejo de ese tamaño. Ahora bien, no existen en la policía de hoy estructuras diversificadas a nivel nacional ni a nivel local que puedan hoy, y es penoso decirlo, a ayudar a hacerle frente al tema de las desapariciones, porque no se tienen los recursos para hacerle frente a eso. José Luis, debo decirte que aquí hubo un jefe de policía que se llamó Belisario Peguero, padre de 2 altos oficiales de la policía, Oscar Peguero Hermida y Mario Peguero Hermida. ¿Y tú sabes cuál fue la técnica que utilizó Belisario Peguero en la década del 60, a principios de la década del 60? Enganchar a individuos en conflicto con la ley, porque era lo que conocían a los delincuentes. Que conste que entre ellos enganchó a un gran amigo mío que todavía, bueno, ya está pensionado. ¿Es amigo tuyo delincuente? No, delincuente no, pero en ese momento. Yo he tenido amigos que tengan conflicto con la ley, eso no, siendo joven, yo no lo niego. No. Yo tuve conocido. Pero lo que te digo con eso con la ley, es para apuntalar lo que tú estás planteando, la visión. La visión que tenía. Claro eso. Sí, yo tuve amigos que tuvieron. Mira lo que pasa. La visión. Belisario enganchó a gente que tenía experiencia, que tenía roce con delincuentes. Adiós, eso es delincuente en español rápido. Claro. Entonces, entre eso, un gran amigo mío. Y si un tipo es un buen deportista y un gran deportista, es un gran delincuente. Un gran amigo mío, no, es un muchacho. Por cierto, Felipe, y como dato es para apuntalar la visión que se tenía aquí sobre como dato, el tema de la policía. O sea, como dato al margen. Eso es histórico. Como un dato al margen y de manera quizá un poco curiosa, en otros países, en otras épocas, se hizo algo similar, aunque con otro resultado. La primera policía australiana. Australia era una colonia penal británica, ahí se mandaban a los peores presos del imperio. Y era un sitio donde no mucha gente obviamente quería ir. Sin embargo, la primera policía que se hizo en esa nación, hoy muy desarrollada, se hizo con los presos de mejor conducta. Pero bueno, ese es otro tema. Miren, por último, cerrar diciendo sobre el tema de este hecho de esta tendencia a generar cuerpos nuevos, comisiones de trabajo, cuerpos interagenciales, entre otras cosas. Yo quería hacer el enfoque con la ley de tránsito, porque es uno de los aspectos donde se demuestra, señores, que la ley por sí misma, si no tiene mecanismos institucionales claros, es letra muerta. Cuando a usted le fiscalizan, y colocaba Felipe varios ejemplos, yo pudiera citar uno muy sencillo. El policía o el agente que usted le detiene de DGCET
porque usted tiene una luz que no prende, que le detiene porque no le ve con el tintado que usted usa en el vehículo un marbete, le detiene mientras se apea del motor y le pasan por el lado 10 unidades de vehículos de transporte masivo que tienen 4 gomas porque Dios vive y porque el Espíritu Santo está activo. Pero luego no llenan ninguna de las otras condiciones que como mínimo exige una revista y como mínimo exige una revisión del Estado por temas de seguridad y por distintos temas de contaminación también, de una unidad de vehículo potente, como es un autobús de pasajeros. El chofer de carro público no tiene obligación de usar el cinturón, ¿verdad que no? Ni de poner direccionales, no, ni de tener cuidado en las salidas y entradas de pasos a desnivel ni de elevados. Entonces se ha ido creando ciertamente varios estadios de cumplimiento de la ley. Hay uno que es laxo, que es flojo, que es desinteresado para quienes participan dentro de una actividad, y que es duro, que busca ciertamente el castigo, la multa, que coloca de manera muy eficiente las contravenciones cuando se trata de los miembros de las clases medias bajas, medias y medias altas que violan la ley, y que también tiene otro elemento, otra muralla para su cumplimiento cuando quienes acometen estas acciones son también de clases acomodadas altas o en su defecto están en muy buenos vehículos de alto cilindraje, de grandes condiciones, pero tienen una placa oficial o andan con una gorra de alguna institución armada ahí puesta adelante entre el vidrio de adelante y el área de manejo, y también andan con ciertos carnets. Esto, hay que decirlo, forma parte de una cultura que valida dependiendo a qué cuerpo usted pertenece. Por eso usted le paran y lo primero que le preguntan es si es policía o militar. Siempre me he hecho la pregunta de qué cambiara si yo violento una normativa, que la ley para la cual debería existir un régimen de consecuencias, si yo fuera policía o militar. Existe una ley aparte del tránsito. Y cierro diciendo que esto tiene un carácter ideológico, aunque usted no lo crea. Algunos de los ejemplos que colocó mi compañero Felipe y que yo pensaba, porque traía justo este comentario del tema del tránsito, tiene que ver con lo siguiente, señores. La idea de un Estado eficiente y que tenga solo las instituciones que necesita pasa por no multiplicar competencias. ¿Saben por qué? Porque está demostrado que en países en vías de desarrollo, y este es uno, cuando se multiplican competencias, entre ellas las policiales, y se crea una policía para aquello, una para esto, una para lo otro, ¿saben qué ocurre cuando hay un caso transversal que toca a todas? El juego de la papa caliente. Yo le paso la responsabilidad a aquel, al otro, y el otro sugiere que la tiene Perencejo, y el otro sugiere que la tiene Sultanejo, y el otro sugiere que no se ha resuelto porque Borondongo y Barnabás no han hecho lo que han tenido que hacer. En ese sentido, vamos a la raíz de los asuntos. Cuando se creó AMET, en esa mente brillante hace muchos años, de Harlet Herman y de otros que contribuyeron a la creación de aquella nueva policía de tránsito, la idea de original era iniciar por la policía de tránsito una transformación del resto del cuerpo, que lamentablemente se detuvo allí. Y que como se detuvo allí, ¿qué terminó ocurriendo? Bueno, que penosamente un cuerpo que originalmente parecía de élite y que se diseñó para ser una punta de lanza, no terminó de hacer el resto de la conversión. Es decir, no se tomó lo bueno de AMET, hoy dije SET, para, como decía la canción de Pedro Guerra, contaminar positivamente el resto del cuerpo, sino que ese cuerpo que era de élite y excepcional terminó contaminándose con los malos vicios del resto del cuerpo castrense. Muy penosamente, en el tiempo no hemos aprendido de la lección. Se ha creado una policía turística, una policía de aquello, una de lo otro, un cuerpo de seguridad especializado de aquello, mientras que en naciones desarrolladas el mismo policía que te detiene el tránsito, que te libera una fila, es el mismo que puede hacer ese resto que mencionaba el compañero Felipe. Es un perfecto ejemplo de por qué algunos creemos, y cierro, que hay un aspecto ideológico. ¿Cuál? También la idea de creer que más problemas o los mismos problemas se resuelven creando más instituciones, más burocracia, más logos, más nombres, más sellos, más direcciones, más puestos y más costo para el contribuyente, teniendo el mismo problema ahí, sacándonos la lengua todos los días. Por eso ese tema hay que retomarlo y lo vamos siempre a enrostrar en la cara de quienes cada 4 años nos prometen más instituciones para no solucionar los mismos problemas de los dominicanos. Llévatelo, Cundo.